reuniones de grupo de trabajo para el diseño del grupo del programa jurisdiccional REC más Ucayali, que lidera el gobierno regional de Ucayali. Bueno, quien le saluda es Henry Carrillo, soy parte del equipo profesional a cargo de la coordinación del programa jurisdiccional REC Ucayali por parte de Ucayali, de Pascay, que brinde el apoyo técnico al gobierno regional de Ucayali para el diseño de este programa. Hoy contamos en la sala con la participación de los integrantes de la mesa técnica del Grupo 1, que está a cargo de la fundamentación técnica del programa jurisdiccional más REC más Ucayali. La exposición de hoy lleva el título Presentación sobre el proceso de anidación en el marco del programa jurisdiccional REC más Ucayali y estará a cargo de Natalia Bu, especialista de área de monitoreo, de reporte y verificación de Pascay. Bueno, previo a la exposición, invitamos a todos y a todas a presentarse diciendo su nombre, cargo, institución, la organización a la que representan. También los invitamos a dejar sus datos de contactos escritos en la columna del chat, que nos va a ayudar para poder elaborar la lista de asistencia, ¿no? Vamos, empezamos con a presentarnos, por favor, con Miguel Vázquez Macedo. Miguel. Bueno, seguimos con Jerónimo, por favor. Hola, bueno, con todo, soy Jerónimo Vega, representación de la Organización Regional de Ucayali. Gracias. Gracias, Jerónimo. Con Armando, por favor. Amigos, muy buenos días. Armando Pinedo, de la Asociación ProPurús. Muchas gracias. Gracias, Armando. Con Walter, por favor. Buenos días, Walter Galindo, de la Dirección Regional Agraria. Muchas gracias, Walter. Con Edinson, por favor. Buenos días, Edinson López, del Instituto Nacional de Innovación Agraria de acá de Pucallpa. Muchas gracias, Edinson. Por favor, con Freddy. Buenos días, Freddy Álvarez, de la Gerencia Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Gobierno Regional de Ucayali. Muchas gracias, Freddy. Con Víctor Hugo Sánchez. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Víctor Sánchez Guimaraes, asesor técnico de ORAU. Muchas gracias, Víctor. Por favor, ¿hay alguien que no haya nombrado que se presente, por favor? Bueno, ahora pasamos con el equipo de Pascay. Por favor, con Pedro Ruiz. Sí, gracias, Henry. Buenos días, soy Pedro Ruiz, del equipo técnico de Pascay, especialista SIG. Mucho gusto de estar con ustedes esta mañana y poder trabajar un momento juntos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Jorge, ¿estás por ahí para que te presentes? Sí, buenas tardes. Disculpe, estoy en el avión. No haya mucho ruido. Soy Jorge Torres y director ejecutivo de Pascay. Muchas gracias, Jorge. También con nosotros está apoyándonos Paola Quiroz, que es la comunicadora que está haciendo todo el soporte de comunicaciones. Si estás ahí, Paola, por favor, para que te conozcan, te presentes. Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí presentes. Antes de que continúes, yo quería recordarles que todos los documentos que se están generando a partir del trabajo que se está realizando para la construcción de este programa, ustedes lo pueden encontrar en el repositorio virtual que ya viene siendo trabajado desde hace algunos meses. Este repositorio, pues, pueden ingresar con el acceso retucayali.p/repositorio público. Les vamos a dejar estos datos también en la columna del chat. Y recordarles también que tenemos un canal de contacto vía correo electrónico que es coordinación@reducayali.pe. Ese dato también se los vamos a dejar al costado en la columna del chat. Y bueno, Henry también les va a explicar un poco la dinámica de lo que va a ser esta exposición y la
y que al final se va a contar con la participación de ustedes, o se espera contar con la participación de ustedes para el tema de las preguntas y comentarios. Bueno, te continúa, por favor, Henry. ¿Aló? Disculpe, tenía el micro apagado, sí. Bueno, continuamos con la reunión. Bueno, como ya lo dijo Paola, al término de la exposición contaremos también con un tiempo para sus comentarios y preguntas. Por favor, es importante la participación de todos ustedes porque con ustedes que estamos diseñando y construyendo este programa que va a beneficiar a toda la región de Ucayali. Bueno, gracias por su atención y los invitamos ya a la presentación. Ahora que todos nos conocemos, podemos iniciar con la presentación que lleva el título Presentación sobre el proceso de anidación en el marco del programa jurisdiccional Más Ucayali. Le damos la bienvenida a Natalia Wu para que exponga en esta reunión. Natalia, te quedas a cargo de la sala. Tu micro. Sí, gracias, Henry. Estaba tratando de ¿cómo se llama? Entender que siempre me produce dificultades. Buenos días con todos. Es un gusto nuevamente poder reunirnos en esta mesa técnica de trabajo 1A, que tiene que ver con todo la parte técnica de la construcción del programa jurisdiccional de Ucayali. Esta vez nos hemos reunido para hablar un poco sobre la anidación y ponerlos al tanto de a qué se refieren estos conceptos y cuáles van a ser los requisitos que nosotros vamos a tener que cumplir como parte de la elaboración de este programa jurisdiccional. No les tendría también que decir que en ese sentido no hay avances, digamos, que nosotros hayamos desarrollado con respecto a la anidación del programa jurisdiccional, porque, bueno, en reuniones anteriores que hemos tocado los temas del nivel de referencia y los requisitos del nivel de referencia, se entiende que son procesos vinculados, pero la anidación viene después del proceso de construcción del nivel de referencia, ¿no? Entonces, la idea es, como les mencionaba, ponerlos al corriente de lo que se nos viene, ¿no? Como parte de la construcción del programa jurisdiccional. A ver si ahora puedo proyectar. Discúlpenme un momentito. Acá está. ¿Me confirman, por favor, que pueden ver mi pantalla? Se ve, Nati, se ve. Ya, perfecto. Entonces, como les mencionaba, la idea es poder hablar sobre los conceptos y las generalidades del proceso de anidación. Este simplemente es un primer paso, ¿no? Y que luego definitivamente va a tener que ser más desarrollado una vez que ya hayamos concluido con la acción de desarrollar el nivel de referencia jurisdiccional, ¿no? No sé si... No llegué a escuchar la presentación de los que nos están acompañando, pero espero que algunos o todos hayan podido participar de las reuniones anteriores y entonces ya estén un poco más familiarizados con los conceptos del nivel de referencia y esto, pero de todas maneras ahora los vamos a recordar, ¿no? Entonces, la idea es entender a qué llamamos anidación, ¿no? Y para eso también primero es importante saber de dónde proviene, ¿no? Entonces, como primer punto tenemos los antecedentes, luego qué cosa es la anidación, un pequeño vistazo al proceso de anidación nacional, ¿no? Y luego las exigencias que nos exigen los estándares. Como antecedentes, entonces, tenemos, en realidad, qué cosa es red, ¿no?
Como ustedes saben, todo esto se ha desarrollado a partir de la Convención Marco de las Naciones Unidas, donde allí se propone los 4 elementos constitutivos de red, ¿no? En ellos tenemos la estrategia o el plan de acción red, que para nuestro caso a nivel nacional vendría a ser la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, ¿no? Donde se identifican cuáles son todos los problemas de deforestación que están afectando a los bosques de la Amazonía, y también todas las acciones que se quieren implementar para hacer frente a este problema, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la estrategia, luego tenemos el nivel de referencia, que es el tema que hemos tocado en nuestras 2 reuniones anteriores, ¿no? Y que, bueno, es el umbral o el valor referencial contra el cual se analizan si se han generado resultados de mitigación, ¿no? O sea, es decir, es el número o los números dados o representados en toneladas de dióxido de carbono equivalente, con los cuales se contrasta a partir del monitoreo, ¿no? Y las emisiones reales de determinado periodo, si se está por encima o por debajo de ese umbral, y por tanto si se tiene o no resultados de reducción de emisiones, ¿no? Luego tenemos el sistema de monitoreo, que en realidad, como se han venido desarrollando los procesos red en el país, ahora mismo está constituido por el módulo de monitoreo de cobertura de los bosques, que lo lleva el Programa Nacional de Conservación de Bosques, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, el CERFOR, pero que asimismo este módulo de monitoreo de cobertura de los bosques forma parte del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? Que está a cargo del CERF. A través de este sistema de monitoreo es que podemos conocer tanto los datos de actividad, si se acuerdan que comentábamos eso, los datos de actividad, que son las superficies de pérdida, y que el programa Bosques a través del Geobosques nos brinda año a año. Y también se pueden conocer los contenidos de carbono o los factores de emisión, que también discutíamos en reuniones anteriores, que se están desarrollando a través del Inventario Nacional Forestal que lleva CERFOR, ¿no? Y por último, el cuarto pilar red es el sistema de salvaguardas, mediante el cual, ¿no?, se asegura que las acciones red no tengan un impacto negativo en las poblaciones locales, en las comunidades, incluso impactos ambientales negativos, ¿no? Y además que haya un proceso correcto de comunicación, de participación, que todo sea de manera transparente, ¿no? Y que haya también métodos o mecanismos para recibir observaciones, quejas, comentarios, incluso también recomendaciones, ¿no? Y que todo eso pueda ser integrado a todos estos pilares, ¿no? Y las actividades que se desarrollan a nivel nacional, regional, local, ¿no? Entonces, viéndolo desde el punto de vista de anidación, el pilar que más nos interesa es el nivel de referencia, ¿no? O sea, el instrumento de más interés es el nivel de referencia. ¿Y por qué? Porque, como ustedes sabrán, en el país, el desarrollo de las actividades red empezó a través de iniciativas privadas, ¿no? Ya sean en áreas naturales protegidas, en concesiones forestales de diferente naturaleza, en comunidades nativas incluso, pero han sido desarrolladas por entidades por fuera del Estado, ¿no? Privadas, digamos, de diferente naturaleza, ONGs, compañías privadas. Y entonces, esto comenzó más o menos hacia el 2008-2009, pero luego de ello, como el país también, al tener el deseo de participar bajo la convención en el enfoque red, entonces también
comenzó con el desarrollo de todas estas herramientas, ¿no? De estos pilares que les estaba explicando. Y con ello tuvimos la publicación, el envío formal de un primer nivel de referencia en el 2016, ¿no? Y este nivel de referencia estaba enfocado al bioma amazónico y con un periodo determinado de contabilidad que iba del 2016 al 2020, ¿no? Ahora, como seguramente ustedes sabrán, este nivel de referencia ha sido actualizado el año pasado, a inicios del año pasado. Todavía están, me parece que están concluyendo el proceso de revisión de parte de los revisores de la convención. Pero este nivel de referencia nuevo, actualizado, propone ciertos cambios, ¿no? Lo que no ha cambiado es el nivel de contabilidad, que es a escala del bioma amazónico, y que la actividad analizada en el nivel de referencia sigue siendo la de deforestación evitada. Por tanto, las emisiones que conforman el nivel de referencia son por deforestación, ¿no? Por causas de deforestación en los bosques amazónicos. Como antecedente también tenemos las acciones RED, ¿no? Esto está vinculado a lo que les estaba mencionando antes. Las acciones RED son 5 según la convención y lo que ha adoptado el país, pero de estas 5, que incluyen la conservación de los stocks de carbono en bosques, en la reducción de deforestación, la reducción de degradación, el manejo forestal sostenible y los incrementos de stocks de carbono, de todas estas 5 actividades, tanto el nivel de referencia anterior como el actualizado está concentrado en la actividad de reducción de deforestación, ¿no? Esto es permitido a nivel de país en el marco de la Convención, marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, porque toda esta construcción nacional sigue el enfoque de paso a paso, ¿no? O sea, la mejora gradual. En ese sentido, actualmente el país tiene la información necesaria y también las capacidades para generar un nivel de referencia enfocado en deforestación, ¿no? Pero todavía no se ha concluido la elaboración de los insumos para elaborar un nivel de referencia de degradación y de las otras acciones RED, ¿no? Entonces, ese es el contexto, el antecedente en el que nos encontramos. Ahora bien, con el desarrollo de las iniciativas tempranas RED, pero también del nivel de referencia, ha quedado en evidencia un problema de contabilidad, ¿no? Que es el que mejor dicho, traería conflicto a la hora de acreditar y de hacer la transacción de créditos de carbono, ¿no? En las diferentes escalas territoriales. ¿Y por qué esto? Porque si bien el nivel de referencia nacional, el NREF, como se le denomina, ha sido desarrollado con métodos específicos, con un periodo histórico específico, el actualizado utiliza los años del 2010 al 2019, es un periodo histórico de 10 años, y está construido como un promedio de las emisiones anuales en esos 10 años de periodo histórico, ¿no? Las iniciativas tempranas, por su lado, han tenido otros marcos metodológicos exigidos en los estándares bajo los cuales se han certificado, ¿no? Y allí, bueno, las exigencias son muy variables, ¿no? En algunos casos también se exige un periodo histórico de 10 años, pero que depende del inicio de los proyectos, entonces los periodos históricos usados son mucho más antiguos. El desarrollo de sus datos de actividad y factores de emisión también son diferentes a los usados por el nivel nacional. Y el método para determinar el valor del nivel de referencia o de las líneas bases, como se llamaban antes, para el nivel de proyecto, también es diferente, ¿no? Como les mencionaba, en nuestro nivel de referencia nacional se ha usado un promedio histórico, mientras que las iniciativas tempranas han empleado métodos permitidos en los estándares, ¿no?
Entre ellos hay modelamiento espacial, hay proyecciones lineales o de diferentes formas, ¿no? Que no son equivalentes a un promedio histórico. Entonces, esto conduce a que que el resultado final de la contabilidad, tanto de nivel nacional como de las escalas más pequeñas, arroje números diferentes, ¿no? De créditos de carbono o de reducción de emisiones, ¿no? Y estas reducciones de emisiones generadas en diferentes espacios territoriales, con diferentes tecnologías, no son compatibles entre sí, no se pueden sumar o restar, ¿no? Entonces, allí es donde empezó a hablarse de la anidación, ¿no? Y entonces, el concepto de anidación, a pesar de que ha tomado fuerza en los últimos, digamos, 3 años, es en realidad un tema que está en discusión desde hace bastantes años, ¿no? Es más, el país, el 2017, junto con otros países de la región, Costa Rica, no me acuerdo exactamente cuáles otros, enviaron un documento a la convención, a uno de los órganos técnicos de la convención, para que consideren el enfoque anidado, como se llamaba en ese momento, o en inglés el nested approach, ¿no? Y la finalidad de ese nested approach era buscar la manera para que dentro de un país, o sea, de un territorio donde la contabilidad tiene que ser homogénea, se puedan integrar los sistemas de monitoreo, reporte, verificación, como también las líneas bases o niveles de referencia de estas diferentes escalas territoriales en las cuales se está contabilizando reducción de emisiones, ¿no? Eso ha ido evolucionando porque antes existía como concepto, pero no había aterrizado aún a métodos específicos para lograr esa anidación. Ahora, después de muchos años, ya estamos en otro escenario, ¿no? Y ya existen estos métodos, ¿no? El MINAM también, viendo la necesidad realmente de poder asegurar esa contabilidad consistente dentro del territorio nacional y que evite la doble contabilidad de las reducciones de emisiones y que por tanto se asegure la integridad ambiental, ¿no? O sea, que no hayan créditos que no estén reconocidos por el sistema de contabilidad nacional y que por tanto hayan más créditos de los que realmente son reconocidos y que estos sean transados, ¿no? Ha empezado a trabajar sobre el mecanismo de anidación para el país, ¿no? Y cuando decimos para el país nos referimos en realidad a la anidación al nivel de referencia vigente, al nivel de referencia de emisiones forestales vigente, ¿no? Entonces el MINAM en diferentes instrumentos legales que ha ido produciendo en los últimos años, digamos enmarcados todos en la ley marco sobre cambio climático y su reglamento, define la anidación como esta armonización de las diferentes escalas de implementación de las acciones red, que ya las hemos comentado antes, al nivel de referencia de emisiones forestales vigente, ¿no? En este caso sería el nivel de referencia de emisiones forestales por deforestación en la Amazonía, ¿no? Esta definición de qué es anidación es similar también en otros marcos, o sea, no solo la definición, digamos, técnico-política que se ha adoptado a nivel nacional, sino también las definiciones usadas por ejemplo, otros organismos que siguen el proceso red, ¿no? Como los fondos internacionales para apoyar los procesos red a nivel país y también los estándares internacionales, ¿no? Entonces, el proceso nacional de anidación, como les mencionaba, es antiguo, pero digamos, ha tenido
punto de inflexión donde ya se hizo más permanente y más, como digamos, enfocado en generar el proceso metodológico, ¿no? Ya no de discutir conceptos, sino ver cómo se pueden aterrizar esos conceptos a un nivel práctico. Entonces, bueno, ese proceso ha empezado en el 2018 y entre el 2018 y, bueno, el 2021, esta gráfica llega hasta el 2021, se han tenido diferentes reuniones con las iniciativas tempradas y otros actores estatales vinculados al sector, como el CERFOR, el CERNAMP, el Programa Nacional de Conservación de Bosques, entre otros, para poder analizar cuáles son las opciones técnicas para efectuar la anidación, ¿no? De hecho, por ejemplo, hacia el 2019 se discutieron opciones, 3 opciones, y hasta, digamos, el año pasado, bueno, hasta no el año pasado, hasta un poco antes del año pasado se estuvo participando como un proyecto piloto en el desarrollo de la anidación del estándar BERRA, aunque luego eso se ha independizado y se ha seguido como un proceso nacional, enteramente nacional. Y al día de hoy todavía no se tiene, acá los hitos marcados en celeste son los que muestran los eventos, ¿no?, relacionados a la anidación. Acá en esta gráfica también se muestran otros procesos participativos. Entonces, hasta el momento no se ha llegado a concluir, digamos, cuál sería el método o el procedimiento metodológico para anidar los proyectos o programas jurisdiccionales de escala más pequeña, disculpen, al nivel de referencia nacional, ¿no? Entonces, nosotros, con el interés de desarrollar el programa jurisdiccional en Ucayali, estamos atentos a la evolución de este proceso, ¿no? Ahora, permítanme un segundo, por favor. Bueno, aprovechamos estos breves segundos de Natalia para poder darle la bienvenida a los que se han venido integrando y también recordarles que pueden ir dejando sus datos de contacto en el chat que se encuentra a la mano derecha. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a esta reunión. Igual, al final de la reunión, recordemos que van a tener un espacio para hacer sus comentarios, preguntas también, y Natalia al final también va a compartir su correo electrónico para que se puedan poner en contacto con ella de manera directa si es que así lo considera necesario para hacerle la consulta pertinente a este tema. Gracias, Paola. Disculpen, acá tengo a mi mascota haciendo escándalo. Disculpen la interrupción. Entonces, estábamos ahora entrando hacia la anidación vista bajo los estándares de carbono, ¿no? Los estándares del mercado internacional voluntario de carbono. Nosotros estamos considerando, como ya había sido comentado en reuniones anteriores, 2, ¿no? El estándar jurisdiccional anidado de BERRA. Acá las siglas son están en inglés, pero significan eso, el estándar jurisdiccional anidado. Y BERRA, viendo también la importancia y la necesidad absoluta de tener a sus proyectos certificados, ¿no?, bajo el estándar propio, anidados, para que no se caiga en
en estos errores de doble contabilidad, pero también para que no se vean afectados a la hora de transar o de querer seguir generando los recursos financieros para desarrollar los proyectos, ¿no? Para el desarrollo de las actividades de los proyectos. Comenzaron, me parece, el 2019 con el desarrollo del proceso metodológico específico dentro del marco de BERRA, ¿no? Y aquí ellos han previsto 3 escenarios diferentes bajo los cuales se podría realizar la anidación, ¿no? Tenemos el escenario 1, 2 y 3, de los cuales el 1 y el 3 son, digamos, escenarios extremos, y el 2 es un escenario intermedio. Me van a disculpar un... Disculpen, ya, de nuevo retomamos. Entonces les comentaba, tenemos estos 3 escenarios, el escenario 1 y 3 son extremos, el escenario 2 es intermedio, ¿no? ¿Qué propone el escenario 1? Que el proponente jurisdiccional, en este caso el gobierno regional de Ucayali, ¿no? Genere toda la estructura de un programa jurisdiccional, entre ello el nivel de referencia jurisdiccional, ¿no? Y el sistema de monitoreo, reporte y verificación para la jurisdicción. Y dentro de la jurisdicción de haber, y en el caso de Ucayali hay proyectos ya existentes, ¿no? Acá, por ejemplo, la imagen menciona proyectos, pero también podrían existir jurisdicciones de menor escala, ¿no? Por ejemplo, a nivel provincial. Entonces, todas estas jurisdicciones tendrían, perdón, estos proyectos y jurisdicciones de pequeña escala tendrían que anidarse al nivel de referencia jurisdiccional, pero bajo el escenario 1, solamente los proyectos y las jurisdicciones de pequeña escala son los que recibirían créditos de carbono, o sea, los resultados de reducción de emisiones, ¿no? Contabilizados. En el escenario 1, bajo el escenario 1, a pesar de que existe un proponente jurisdiccional, ¿no? Que digamos, gestiona el programa jurisdiccional, no recibiría los créditos de carbono, ¿no? Repito, bajo el escenario 1 se establece un programa jurisdiccional, pero los que tendrían la opción de acreditar resultados de reducción de emisiones serían los proyectos y o las jurisdicciones de menor escala, más no el programa jurisdiccional superior, ¿no? En el escenario 2, nuevamente tenemos, ¿no?, la presencia de proyectos e incluso posiblemente programas jurisdiccionales de menor escala, pero en este caso el proponente jurisdiccional no solo desarrolla todos los elementos de contabilidad para la jurisdicción, es decir, el nivel de referencia jurisdiccional, pero también en los sistemas de monitoreo, reporte y verificación, sino que también es acreditable, ¿no? O sea, además de los proyectos y las jurisdicciones de menor escala, la jurisdicción de nivel mayor también recibe los créditos de carbono que luego los puede transar, ¿no? En el escenario 3, como les mencionaba, es el escenario opuesto, extremo, en relación al escenario 1. Aquí, el proponente jurisdiccional desarrolla todos los elementos necesarios para la jurisdicción, pero absorbe los proyectos existentes, ¿no? Los proyectos de nivel proyecto o de nivel jurisdicción menor existentes dentro de su territorio. Entonces, los créditos de carbono estarían llegando directamente al proponente jurisdiccional
Y el proponente jurisdiccional se haría cargo de repartir los beneficios económicos entre los actores participantes, ¿no? Ya sean los proyectos que habían sido validados previamente por el estándar como nuevos actores, ¿no? Que vayan apareciendo. Entonces, como pueden darse cuenta, estos escenarios en lo que se diferencian es en quién tiene la facultad de recibir y acreditar los bonos de carbono, ¿no? Los créditos de carbono. En el escenario 1, digamos, es un escenario que beneficia a los proyectos existentes, pero puede ser perjudicial para el proponente jurisdiccional. En el escenario 3, por el contrario, es más beneficioso para el proponente jurisdiccional, pero puede afectar a los proponentes ya existentes, ¿no? A los proyectos ya existentes. Mientras que en el escenario 2, todos pueden acreditar, ¿no? Siempre y cuando, eso sí, y acá esta regla es aplicable bajo los 3 escenarios, siempre y cuando todos se aniden al nivel de referencia jurisdiccional. La anidación que propone Berra, además, o sea, esta es como la forma en que puede funcionar la anidación, ¿no? Esto lo elige el proponente jurisdiccional, obviamente en conjunto con los proyectos y programas que tenga dentro de su territorio, pero se ejecuta a través de un tool, de una herramienta que también Berra ha desarrollado para aplicar la anidación, ¿no? Este tool consiste en la generación de mapas de riesgos de deforestación y también de degradación, pero en este caso nos estamos centrando más en deforestación, a partir de los cuales se asignan cuotas del valor del nivel jurisdiccional a estas entidades de menor escala, ¿no? De acuerdo al nivel de riesgo del área en donde efectúan su proyecto, ¿no? O sus actividades. Entonces, esta herramienta que se llama Nesting Tool, que ha sido aprobada, si mal no recuerdo, ¿dónde está? Ha sido aprobada en abril del año pasado, ¿no? Da todos esos pasos metodológicos para que se puedan generar los mapas de riesgo y luego la atribución o la distribución de cuotas, ¿no? Del nivel de referencia jurisdiccional. Algo similar sucede en el caso del estándar ARTRIS. Sin embargo, este estándar propone 5 escenarios diferentes. En Berra hemos visto 3, acá en ARTRIS se proponen 5 escenarios diferentes que también dependen de el grado de, ¿cómo se puede decir?, de entendimiento al que puede llegar el proponente jurisdiccional con los actores que desarrollan proyectos u actividades red dentro del territorio jurisdiccional, ¿no? Entonces ahí tenemos que el escenario 1 se compone cuando la jurisdicción participa en ART, o sea, se acredita bajo el estándar ART y comparte, perdón, se me está acabando la batería un momentito, y comparte los beneficios, o sea, los créditos. En Berra, los créditos de carbono se llaman BCUs, por sus siglas en inglés, que son los Verified Carbon Units. Aquí en ARTRIS se llaman créditos TRIS, ¿no? Entonces, en el escenario 1, el proponente jurisdiccional recibe los créditos TRIS y los comparte con los otros actores, ¿no? Dentro del territorio. En el escenario 2, la jurisdicción participa en ARTRIS y
resta el volumen de los créditos verificados por los proyectos a la cantidad de créditos obtenidos por la jurisdicción, ¿no? Como se pueden dar cuenta, estos dos escenarios están bajo el supuesto de que se llega a un acuerdo entre la jurisdicción y los actores con derechos de carbono, ¿no? Entonces, en un escenario 1 hay una transferencia de beneficios desde la jurisdicción a estos actores propietarios de carbono, mientras que en el escenario 2 y 3, por ejemplo, hay participantes, pero en el escenario 1 se usa, o sea, se anida al nivel de referencia de ARTRIS que la jurisdicción prepara, mientras que en el escenario 3 no sucede esto, ¿no? Entonces, aquí en el escenario 3, como los proyectos no usan el nivel de referencia de la jurisdicción, se menciona que las actividades de proyectos, ¿no?, participan y reciben créditos de un programa diferente. Puede ser BERRA, puede ser cualquier otro estándar, y bajo las reglas de ese otro estándar, ¿no?, determinan su línea base. Entonces, mientras que la jurisdicción participa en ARTRIS y ha seguido las reglas y los requisitos para generar su nivel de referencia, tiene actores en su territorio que también han generado niveles de referencia o líneas bases, pero siguiendo otros métodos y estando certificado en otros estándares, ¿no? Entonces, allí lo que se propone en este escenario 3 es que esos créditos que no son compatibles con los créditos jurisdiccionales sean restados. Eso puede traer un problema para la contabilidad de la jurisdicción, porque al ser estimados con métodos diferentes, ¿no?, los volúmenes no necesariamente son proporcionales a la escala. Entonces, allí podría haber una reducción significativa a los créditos obtenidos por la jurisdicción, ¿no?, a nivel jurisdiccional. Y luego tenemos los escenarios 4 y 5, que son más extremos y dependen, o mejor dicho, están situados bajo el supuesto de que los proponentes de proyectos y la jurisdicción no llegan a ningún acuerdo, ¿no? Se divide en dos, ¿no? Mientras que el escenario 4 no hay un entendimiento, los proponentes sí participan en otros programas de acreditación, ¿no?, de créditos de carbono, ¿no? Entonces, bajo este escenario, estos proyectos que participan en otros programas de carbono, ¿no?, utilizan esos requisitos que les proponen estos otros programas de carbono para establecer su nivel de referencia o línea base, ¿no? Y las actividades escalas de proyecto participan y reciben créditos del programa, de este otro programa diferente, ¿no? Y la jurisdicción, por su lado, participa en ART, o sea, en ese sentido son parecidos al escenario, es parecido al escenario 3, ¿no? Y acá también hay una resta de los créditos obtenidos por los proyectos de carbono a los créditos obtenidos por la jurisdicción, ¿no? En el escenario 5, el supuesto es de que no hay un entendimiento entre los actores dentro de la jurisdicción con el proponente jurisdiccional, pero estos actores tampoco participan en otros estándares de carbono, digamos, ¿no? Entonces, en la jurisdicción que genera todo su nivel de referencia bajo el estándar ARTRIS, tiene que ver la manera de asignarles, ¿no?, lo que les correspondería, ¿no? Porque tampoco la jurisdicción no puede pasar por encima de los derechos sobre el carbono que tienen los actores en el territorio, ¿no? Entonces, aquí no hay una resta de créditos, o sea, no hay
dos marcos de contabilidad diferentes, solamente existiría el de TRIS, pero asignando parte de esos créditos a estos otros actores, ¿no? Y esa es la información que les queríamos compartir hoy día. Ahora, entiendo que puede ser un poquito enredada, ¿no? Sobre todo porque existen no solo los conceptos, sino también los escenarios. Pero me gustaría saber si tienen algún comentario, pregunta. Solamente me gustaría mencionarles, eso se me estaba pasando, que bajo ARTRIS, a diferencia de BERRA, ARTRIS no receta una manera bajo la cual se tendría que hacer la anidación. O sea, propone los 5 escenarios, pero no receta el método exacto para lograr la anidación. Entonces, allí se deja abierta la posibilidad de que se usen métodos de otros estándares o un método que el país decida desarrollar, como lo que está haciendo el Perú, siempre y cuando cumplan con unos criterios, ¿no? ¿Cómo se llama? De usar métodos adecuados, información adecuada, ¿no? Que siga las buenas prácticas, etc. Entonces, ahora sí me gustaría saber si tienen algún comentario, duda. Déjenme volver aquí. Creo que se dejó de presentar, ¿no? Sí, se dejó de presentar, Natalia, pero ya había terminado ya. Ya, perfecto. A ver, por favor, preguntas, opiniones, sugerencias, todo lo que puedan conversar, todo lo que puedan contribuir es bueno para poder ir construyendo el programa jurisdiccional. ¿Hay algo que no haya quedado claro, que les gustaría volver a repasar? ¿O de repente alguno de ustedes ha participado en el proceso, en algunas reuniones del proceso nacional de anidación, que les gustaría también compartir lo que se ha discutido allí o los avances? El proceso está claro, simplemente hay que tomar las decisiones, cuál es la mejor metodología que va a beneficiar a las comunidades. Esa es la clave, porque finalmente los beneficios llegan solamente a los gobiernos y finalmente el afectado son las comunidades. Hay que ver que la mayor cantidad de beneficios llega a las comunidades. Esto va a ser la clave del proceso de desarrollo de estos proyectos. Ya, sí, bueno, claro, por eso el desarrollo de este programa jurisdiccional está desarrollándose con un proceso participativo, ¿no? Y allí se tienen reuniones con todos los actores, dando prioridad, por supuesto, a las organizaciones de las comunidades nativas, de los pueblos indígenas. Y la idea es esa, justamente, ¿no? Poder desarrollar un programa que no tenga una afectación negativa, ¿no? Ni en su población, ni... y más bien que busque generar los resultados deseados, ¿no? Y este proceso se tiene que ver el tema legal, el tema de beneficios, las salvaguardas y sobre todo los riesgos. Así es, exactamente. Son los 4 elementos fundamentales que se tienen que trabajar muy estrechamente con las comunidades. Por supuesto. Señor Jerónimo, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de participar en las reuniones de las otras mesas técnicas que tenemos para la construcción del programa. Sí, por supuesto, en todas las mesas. Ya, me alegro entonces, sí, porque entonces usted está al tanto de que justamente este tipo de, así como tenemos estas discusiones técnicas, ¿no? Sobre los temas de contabilidad y nivel de referencia, también existen otros espacios de diálogo para presentar los avances y también para recibir la retroalimentación que ustedes nos puedan dar en los otros procesos tan importantes como usted menciona, ¿no? La construcción del sistema de distribución de beneficios,
la identificación de las acciones red que se quieren desarrollar en el programa, todo el marco legal, ¿no?, que ampararía al programa jurisdiccional y que también ampararía a todos los actores dentro del programa, etc. Entonces, sí, el gobierno regional está haciendo este esfuerzo, ¿no?, para poder hacer participativa la construcción de este programa desde todos sus componentes. Hola, buenos días o buenas tardes, ya creo, ¿no? Le habla Silas Pérez. Buenas tardes, exactamente. Sí, ya justo a las 12 de la mañana. Buenas tardes, señor Silas. ¿Cuál es su comentario? Sí, bueno, para mí este es un tema, bueno, el tema de alineación, lo escuché brevemente y atentamente. Ahí se están escogiendo, o sea, que estás presentando los posibles escenarios para, digamos, que tome el rumbo, digamos, de este programa, ¿no? Jurisdiccional, en base a red. Este, pero la consulta, bueno, mi antecesor que he hecho, dio los puntos claves que, bueno, que se debería tomar en cuenta, pero mi preocupación en este caso, no vaya a ser como en el tema del programa Bosque, no sé, disculpen, de repente alguien está ahí del programa Bosque, eso se vino viendo supuestamente un beneficio directamente digamos, a las comunidades, pero que no se refleja en la realidad, ¿no? Entonces siempre hay una disconformidad, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo sería el proceso? ¿Quién lo va a elegir esto? Entonces, o cómo van a hacer ese proceso de elección, digamos, de ese posible camino o a seguir o el parámetro que van a escoger a esos posibles escenarios que usted mencionó en esos tres métodos. Eso sería Sí, la pregunta. mire, en realidad hay varias cosas por decidir todavía, ¿no? Y esa decisión no la va a tomar únicamente el gobierno regional, ¿no? Por eso es que también tenemos este tipo de reuniones para poder recoger los comentarios y las sugerencias que surjan. Yo les comentaba al inicio de la reunión que en este momento no nos encontramos en el momento de definir cómo exactamente se va a dar la anidación, ¿no? En realidad, la idea era poder introducirlos a cuáles son todos los componentes que vamos a tener que desarrollar ahora o más tarde, ¿no?, sobre la contabilidad del programa jurisdiccional, pero todavía no estamos en ese momento de elegir de definir si vamos a usar el escenario 1, 2, 3 de Berra o el escenario 1, 2, 3, 4, 5 de Artris, o cuál sería, ¿no? Porque en realidad todavía estamos en el momento de definir qué estándar se va a utilizar. O sea, ese es como que el primer punto, ¿no? Y luego de definir el estándar, se tiene que desarrollar los insumos necesarios para generar el nivel de referencia. Una vez que el nivel de referencia ya está constituido o ya esté construido, es que se van a comenzar a tener ya reuniones más enfocadas en determinar cómo es que vamos a anidar, ¿no?, a los actores, porque la verdad es que en la región de Ucayali existen programas red, existen proyectos red, perdón, antiguos, ¿no? Y entonces, y bueno, no solo están los proyectos red, sino también están otros actores interesados en desarrollar actividades red. Así que una vez que el nivel de referencia ya esté, digamos, no necesariamente concluido con su último letra y número, pero sí ya bastante avanzado, es que se va a retomar esta discusión del tema de anidación, ¿no? Entonces, para responderle a su pregunta, no es un tema decidido, no es un tema que se va a decidir en este momento y no es un tema que se va a decidir unilateralmente, ¿no?
Como usted puede recordar de los escenarios que he presentado, todos ellos dependen realmente de un acuerdo, de que se logre o no se logre un acuerdo entre los actores dentro de una jurisdicción. Entonces, por eso mismo es que la decisión de qué escenario usar no es una decisión unilateral. No sé si le ha quedado clara mi respuesta. Sí, bueno, pregunto eso también porque, ¿cómo se llama? De a partir de ahora, acá para adelante, se está viendo que, y hay muchos, X, puede ser ONGs, puede ser, empresas, bueno, no, Dios sabe quién es, porque uno a veces viene y se presenta y digo, oye, que yo quiero trabajar tema de servicios ambientales, todo esto, y entonces, estos tendría que ya ir enmarcándose, porque ahí estoy viendo de que si, por ejemplo, otra persona quiere trabajar, entonces, para que no haya doble contabilidad de lo que estaba mencionando, entonces, ahí veo que van hay un mecanismo de cómo de acuerdo al escenario que escojan, ¿no? Entonces, esto de acá para adelante va a haber mucho interés sobre estos temas, ¿no? Entonces, por eso es lo que a mí, bueno, la pregunta era anterior a esa situación, ¿no? En comparación con lo que, no quiero ser repetitivo, por ejemplo, en la disconformidad que hay en el tema del programa OSCE, ¿no? Entonces, que bien es cierto, yo te estoy hablando como digamos, miembro de un territorio, de una comunidad que siempre hemos sido los que hemos cuidado, hemos mantenido hasta ahorita, ¿no? El tema de los bosques, ¿no? Y lo seguiremos haciendo, ¿no? Hasta que nosotros existíamos, ¿no? Existamos. Entonces, esa es digamos, la preocupación que uno a veces tiene y que nosotros, gracias a esta participación que tengo por acá, me está nutriendo más sobre estos temas, ¿no? Entonces, eso quería acotar un poco sobre ese tema. Sí, muchas gracias. En realidad nosotros apreciamos mucho el que ustedes puedan participar de estos espacios, porque no necesariamente están familiarizados con todos estos temas, pero el hecho de participar ya los acerca más, ¿no? A entender cuáles son todos los elementos que se tienen que desarrollar, cuáles son las dificultades de cada uno de estos elementos, y también a partir de eso, ¿no? Pueden participar, o sea, participar efectivamente, ¿no? Dando sugerencias o haciendo propuestas, ¿no? Entonces, como le digo, el proceso definitivamente no es unilateral, no va a ser únicamente una decisión técnica, porque eso realmente sería lo más sencillo en toda su complejidad, ¿no? Porque la parte técnica es un poco compleja, pero si fuera solo técnico, entonces es un poco más sencillo, pero estas decisiones son técnico-políticas, ¿no? Y cuando digo políticas me refiero en realidad a participativas, entonces... sí, conforme se vaya avanzando el proceso de construcción del nivel de referencia, es que vamos a también ir entrando nuevamente, o mejor dicho, comenzando el proceso de explicar qué es lo que se está proponiendo hacer para la anidación, ¿no? Respecto a la anidación. Y allí de nuevo tendremos o sea, sesiones para recordar qué cosa es, cuáles son las opciones, ¿no? Y luego ya aterrizando en cuáles son las opciones que se están identificando más viables y cuáles serían los pasos a seguir, ¿no? Ahora les comento, luego de la reunión se les va a compartir no solo la PPT, sino también un documento con un pequeño resumen de este tema, ¿no? Para que ustedes en el momento que gusten puedan revisar y recordar lo que se ha conversado, ¿no?
¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿Un comentario, otra pregunta? Bueno, si es que no hay ningún comentario, vamos ya a ir terminando la reunión. Agradecemos a todos por su participación y pedimos que no se olviden de ir al repositorio donde está toda la información que se está registrando hasta el momento. Por favor, vayan para que puedan compartir dentro de sus instituciones y el proceso sea mucho más constructivo. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente reunión. Hasta luego. Hasta luego.